Imagina un mundo donde cada cuchillo se oxida en una semana, donde los instrumentos quirúrgicos se corroen en plena cirugía, donde los aviones caen porque sus piezas las devora la corrosión, y las ciudades se ahogan en la mugre porque las tuberías se pudren más rápido de lo que pueden reemplazarlas. ¿Suena como una pesadilla postapocalíptica? Pues así sería el mundo, sin una roca gris y opaca, que la mayoría de la gente nunca ha visto ni siquiera ha oído hablar de ella. Es el mineral de níquel, un material que hizo una revolución en silencio, sin fanfarrias, pero que cambió absolutamente todo a nuestro alrededor. Sin él, no existiría el acero inoxidable, y eso significa que no existiría la civilización moderna. Empecemos por algo. El níquel es un metal que por sí solo no tiene nada de especial. Color blanco plateado, con un toque amarillento, parecido al hierro común o al acero. Pero su capacidad para transformar las propiedades de otros metales, eso sí es un verdadero superpoder. Añade apenas un 8 o 10% de níquel al acero y de pronto deja de oxidarse. Completamente. Puedes sumergirlo en agua, en ácido, dejarlo años en agua de mar. Y nada. Esta propiedad es tan revolucionaria que es difícil exagerar su importancia. El mineral de níquel parece una piedra sin gracia, de color verdoso, marrón o rojizo según el tipo. Los tipos más comunes son las menas lateríticas y las sulfurosas. Las lateritas se forman en los trópicos, donde las lluvias arrastran de las rocas todo excepto el níquel y el hierro. El resultado es una masa arcillosa rojo-marrón, parecida al ladrillo. Las menas sulfurosas se ven más oscuras, con brillo metálico, y a menudo contienen cobre junto con el níquel. El contenido de níquel en el mineral suele ser patético, desde 0,5 hasta 3%. Esto significa que de una tonelada de mineral solo se obtienen entre 5 y 30 kilos de níquel. El resto es roca estéril, hierro, magnesio, silicio y otros elementos. Por eso la extracción de níquel es a escala gigantesca. Para obtener 1000 toneladas de níquel, hay que procesar entre 50.000 y 100.000 toneladas de mineral. Los mayores yacimientos están en Indonesia, Filipinas, Nueva Caledonia, Canadá y Australia. Indonesia lidera actualmente la producción, con cerca del 40% del total mundial. Los yacimientos canadienses en la región de Sudbury son de los más ricos en minerales de sulfuro. Se formaron hace miles de millones de años cuando cayó un meteorito gigantesco que fundió las rocas y creó condiciones geológicas únicas. La extracción de mineral de níquel se realiza tanto en minas a cielo abierto como en minas subterráneas. Los minerales lateríticos normalmente están cerca de la superficie y se extraen con excavadoras gigantes. Las minas a cielo abierto alcanzan profundidades de varios cientos de metros y anchuras de kilómetros. Cada día se extraen decenas de miles de toneladas de roca. Camiones volquete del tamaño de un edificio de 2 pisos transportan continuamente el mineral a las plantas de procesamiento. Los minerales sulfurados suelen estar más profundos, entre varios cientos de metros y 2 kilómetros bajo tierra. Las minas descienden hacia las entrañas de la Tierra, donde la temperatura alcanza los 40 o 50 grados Celsius. Se necesita ventilación y refrigeración potentes. De lo contrario, los mineros simplemente no sobrevivirían. El mineral se extrae con explosivos, se carga en camiones subterráneos o cintas transportadoras y se sube a la superficie. El procesamiento de minerales lateríticos es pirometalurgia, es decir, procesos de alta temperatura. El mineral se seca, se tritura y se carga en hornos rotativos o eléctricos, donde se calienta a temperaturas de alrededor de 1500 grados Celsius. A estas temperaturas, el níquel se reduce de los óxidos y se funde con el hierro, formando ferroníquel,
una aleación que contiene entre 10 y 25% de níquel. Este ferroníquel puede agregarse directamente al acero sin purificación adicional, o bien se usa la hidrometalurgia. Se trata el mineral con ácido sulfúrico caliente bajo presión a temperaturas de 250 grados Celsius. El níquel se disuelve, luego se precipita de la solución como hidróxido o carbonato, se calcina para obtener óxido de níquel y después se reduce a metal. Los minerales sulfurados se procesan de otra manera. Primero se enriquece el mineral mediante flotación. Se tritura hasta convertirlo en un polvo fino. Se mezcla con agua y reactivos especiales y se le inyecta aire. Las partículas de sulfuros de níquel y cobre se adhieren a las burbujas y flotan en la espuma, mientras que la roca estéril se hunde. Luego se funde el concentrado en hornos a temperaturas de 1200 o 1300 grados. El resultado es la mata, una aleación de sulfuros de níquel, cobre y hierro. Esta mata se sopla con oxígeno en un convertidor, oxidando y eliminando el hierro y el azufre. Después de varias etapas de conversión, se obtiene la mata de níquel, una mezcla de sulfuros de níquel y cobre con un mínimo de impurezas. Esta se envía a refinación. El refinado del níquel es el siguiente proceso. Uno de los métodos es el refinado electrolítico. La mata de níquel se disuelve en ácido, se purifica la solución de impurezas y se pasa por celdas electrolíticas. El níquel se deposita en los cátodos en forma de placas puras, con una pureza del 99,9% o superior. Otro método es el proceso Mond, donde el níquel primero se convierte en tetracarbonilo de níquel gaseoso. Luego se descompone mediante calentamiento, obteniendo polvo o gránulos de níquel puro. Cada año se producen en el mundo alrededor de 3 millones de toneladas de níquel. De estas, aproximadamente el 70% se destina a la producción de acero inoxidable. El resto se utiliza para alear otros aceros, producir aleaciones, recubrimientos galvánicos, baterías para vehículos eléctricos. Y aquí es donde comienza lo más interesante: el acero inoxidable. El acero inoxidable se inventó a principios del siglo XX, casi al mismo tiempo en varios países. El inglés Harry Brearley, en 1913, experimentaba con aleaciones para cañones de rifles y de casualidad obtuvo un acero que no se oxidaba. Los alemanes y franceses también trabajaban en aleaciones similares. La fórmula básica resultó ser simple: hierro más mínimo, 10-12% de cromo, a menudo con 8-10% de níquel agregado. El cromo crea en la superficie del acero una fina película invisible de óxido de cromo que protege al metal de la corrosión. Pero el acero cromado sin níquel es frágil y propenso a las grietas. El níquel lo hace plástico, resistente, capaz de soportar impactos. La combinación de cromo y níquel da un material que une la resistencia del acero común con la resistencia a la corrosión de los metales nobles. El tipo de acero inoxidable más popular es el acero austenítico tipo 304, que contiene 18% de cromo y 8% de níquel. Se usa en todas partes, desde utensilios de cocina y fregaderos hasta reactores químicos y cascos de barcos. El acero 316, con molibdeno añadido, es aún más resistente a ambientes agresivos, agua de mar, ácidos, cloruros. Con él se fabrica equipo para la industria alimentaria y farmacéutica, implantes médicos, piezas para plataformas marinas. Sin el acero inoxidable no existiría la medicina moderna. Instrumentos quirúrgicos, agujas, endoscopios, implantes, todo es acero inoxidable. Imagina una operación con instrumentos que se oxidan, infecciones, contagios, muerte de pacientes.
O la industria alimentaria con equipos que se corroen y contaminan los productos. O plantas químicas donde los reactores se desintegran por los ácidos en cuestión de meses. Cada año se lanzan miles de millones de dispositivos en el mundo, que simplemente no funcionarían sin un metal casi invisible. Pero, ¿y si te dijera que el futuro de los smartphones, los autos eléctricos y la energía verde depende de un material cuya extracción puede envenenar regiones enteras y que está controlado prácticamente por un solo país? ¿Por qué un elemento tan pequeño determina la potencia de un motor, la autonomía de un coche eléctrico e incluso la estabilidad de los mercados mundiales? Casi nadie habla del neodimio, pero se ha convertido en la base oculta de nuestra civilización moderna. En este video vamos a recorrer el camino desde el mineral sucio hasta los imanes superpotentes, y al final voy a revelar un dato que explica por qué este metal ya es un arma geopolítica. En los smartphones, los imanes de neodimio hacen funcionar los altavoces, micrófonos, motores de vibración y sistemas de enfoque automático de las cámaras. En computadoras y servidores se encargan del posicionamiento de elementos móviles y la refrigeración. En vehículos eléctricos, el neodimio define las características del motor de tracción, torque y autonomía. En turbinas eólicas, convierte la rotación de las aspas en electricidad sin complejas transmisiones mecánicas. Por eso, controlar el neodimio significa controlar el ritmo de desarrollo de la electrónica, el transporte y la energía, porque sin él, la mayoría de las tecnologías modernas pierden eficiencia o se vuelven económicamente inviables. Los elementos de tierras raras estuvieron mucho tiempo fuera del radar del público, pero se convirtieron en la base oculta de nuestra civilización tecnológica actual. El neodimio, el disprosio y varias decenas de metales relacionados no llaman la atención, no brillan en las joyas y casi nunca se encuentran en estado puro. El neodimio pertenece al grupo de los lantánidos, que recibieron el nombre de tierras raras. No porque sean extremadamente escasos, sino por la dificultad de su extracción y separación. En la naturaleza, casi siempre se encuentran juntos, en forma de complejas mezclas minerales. Esto fue precisamente lo que durante décadas los hizo poco atractivos para la industria. La situación cambió a finales del siglo XX, cuando la humanidad se enfrentó a la necesidad de imanes superpotentes, compactos y estables. La revolución llegó con la aparición de los imanes de neodimio hierro-boro. Resultaron ser varias veces más potentes que los tradicionales análogos de ferrita o alnico. Un pequeño trozo de este imán es capaz de crear un campo magnético que antes requería construcciones mucho más grandes y pesadas. Gracias a esto, se hizo posible miniaturizar motores eléctricos, altavoces, discos duros, sistemas de estabilización y muchísimos otros componentes. En un smartphone moderno, los imanes de neodimio trabajan en varios puntos a la vez. En el motor de vibración, los altavoces, los micromotores de las cámaras. En los autos eléctricos, su papel es aún más crítico. Los motores de tracción con imanes permanentes garantizan alta eficiencia, menores pérdidas de energía y tamaños más compactos. Para que funcionen de forma estable a altas temperaturas, se les agrega disprosio o terbio. Estos elementos evitan que los imanes pierdan sus propiedades bajo carga, pero al mismo tiempo los hacen aún más estratégicos. Las turbinas eólicas son otro ejemplo clave. Los generadores modernos de accionamiento directo utilizan cientos de kilos de imanes de neodimio. Sin ellos, tendríamos que volver a las voluminosas cajas de cambios, lo que reduce la fiabilidad y aumenta los costos de mantenimiento.
Así que la transición hacia la energía verde está directamente ligada al acceso a estos metales de tierras raras. Pero el camino de estos materiales, desde el mineral hasta los productos de alta tecnología, está lejos de ser perfecto. La extracción y el procesamiento de elementos de tierras raras son algunos de los procesos más problemáticos para el medio ambiente en toda la industria minera. Los minerales suelen contener impurezas radiactivas, y la separación química requiere enormes cantidades de ácidos y agua. Los residuos se acumulan en embalses de relaves, contaminando suelos y recursos hídricos. Por esta razón, muchos países en el pasado abandonaron su propia producción, básicamente tercerizándola. Este vacío lo llenó un solo estado: China. Desde los años 90, invirtió sistemáticamente en la extracción, procesamiento y refinación de tierras raras. La combinación de bajos estándares ambientales, apoyo estatal y estrategia a largo plazo permitió a China establecer un monopolio casi total del mercado mundial. Hoy en día, la mayoría de las instalaciones de procesamiento de materias primas de tierras raras están concentradas allí, incluso si el mineral se extrae en otros países. Este monopolio convirtió al neodimio y al disprosio en una herramienta geopolítica. Las restricciones a la exportación, las cuotas o incluso las amenazas de interrupciones en el suministro impactan instantáneamente los mercados de electrónica, fabricación de automóviles y energía. Los países que buscan independencia tecnológica se ven obligados a repensar viejas soluciones, invertir en reciclaje, reutilización y buscar alternativas. La producción de neodimio comienza mucho antes de que aparezcan imanes brillantes y componentes de alta tecnología. Todo parte del mineral, normalmente basnasita o monazita, minerales que contienen una mezcla de elementos de tierras raras estrechamente entrelazados. Después de la extracción, el mineral se tritura y muele hasta convertirse en un polvo fino que pasa por una etapa de concentración. Mediante flotación o separación magnética, se obtiene un concentrado de minerales de tierras raras. En esta fase, el neodimio aún no está separado. Esto es solo la preparación para la parte más compleja de todo el proceso. Luego comienza el procesamiento químico. El concentrado se disuelve en ácidos, generalmente sulfúrico o clorhídrico, convirtiendo la roca sólida en una solución agresiva saturada de iones de elementos de tierras raras. Es aquí donde la producción adquiere su reputación de sucia. Se generan grandes volúmenes de residuos líquidos, además de subproductos con impurezas de torio y otros elementos no deseados. Las soluciones requieren un control riguroso y posterior purificación. La etapa más importante y prolongada es la separación de los elementos de tierras raras entre sí. Químicamente son extremadamente similares, por lo que no se pueden simplemente filtrar. Para esto se utiliza la extracción con solventes. El líquido se pasa repetidamente a través de cascadas de reactores, donde diferentes elementos pasan por turnos de la fase acuosa a la orgánica y viceversa. Esto puede durar semanas. Como resultado, se obtienen fracciones separadas, donde el neodimio finalmente queda separado del praseodimio, el disprosio y otros vecinos. Después de la purificación, el neodimio se precipita en forma de sales u óxidos, más comúnmente óxido de neodimio. Este polvo ya es materia prima industrial, pero todavía no es metal. Para obtener neodimio metálico, el óxido se reduce en hornos al vacío o de atmósfera inerte, usando calcio u otros agentes reductores. El proceso ocurre a altas temperaturas y en condiciones donde el metal no tiene contacto con el oxígeno, porque si no, se oxidaría instantáneamente. El neodimio metálico terminado es un material plateado grisáceo, químicamente activo, que rara vez se usa por sí solo.
Casi de inmediato, se destina a la producción de aleaciones magnéticas, donde se combina con hierro y boro. Así, el camino desde el mineral hasta el imán pasa por docenas de operaciones, miles de toneladas de reactivos y una enorme cantidad de energía. ¿Y si te digo que cada litro de gasolina contiene restos de vida que habitó la Tierra hace millones de años y que sin ella el mundo moderno simplemente se detendría? Cada año, la humanidad quema energía nacida de plantas prehistóricas, plancton y criaturas que desaparecieron mucho antes de que existiera el ser humano. Pero casi nadie sabe cómo esa mezcla negra y sucia, extraída desde kilómetros de profundidad, se transforma en un líquido transparente capaz de mover miles de millones de motores. Dentro de las refinerías ocurren procesos que parecen caos controlado, temperaturas de horno, presiones que destrozan el metal y moléculas que se rompen y se reconstruyen una y otra vez. Y si te quedas hasta el final, descubrirás qué etapa de la producción de gasolina realmente decide si tu auto arranca o no. Todo comienza con el petróleo crudo, que se extrae desde las profundidades de la Tierra, a veces desde varios kilómetros bajo la superficie. Este petróleo no es una sustancia uniforme, sino una mezcla compleja de miles de hidrocarburos diferentes que se formaron durante millones de años a partir de restos de organismos antiguos. Imagínate esto: dinosaurios, plantas prehistóricas y plancton se transformaron bajo presión y temperatura en lo que ahora mueve la civilización moderna. Un dato increíble, ¿verdad? Cuando se extrae el petróleo, su aspecto varía según el yacimiento. Puede ser casi negro y espeso como melaza, o puede ser más claro y fluido. En él se mezclan moléculas de diferentes tamaños, desde gases diminutos hasta componentes pesados enormes. Y la tarea de una refinería es separar toda esta mezcla en productos útiles, siendo la gasolina uno de ellos. La primera y más importante etapa se llama destilación fraccionada. El petróleo se bombea hacia una enorme torre vertical que puede alcanzar la altura de un edificio de 15 pisos. Esta torre se llama columna de destilación y funciona con un principio simple. Diferentes sustancias hierven a diferentes temperaturas. Primero, el petróleo se calienta a una temperatura de aproximadamente 400 grados Celsius en un horno especial. A esa temperatura, la mayoría de los componentes del petróleo se convierten en vapor. Esta mezcla caliente de vapor se introduce en la parte inferior de la columna de destilación. Dentro de la torre hay decenas de bandejas horizontales, instaladas a diferentes alturas. Y aquí es donde comienza la verdadera magia de la separación. Cuando el vapor caliente sube por la columna, se va enfriando poco a poco. En cada nivel, la temperatura es un poco más baja que en el anterior. Las moléculas pesadas, con altas temperaturas de ebullición, se condensan primero, abajo en la columna, donde todavía hace calor. Las moléculas más ligeras suben más alto, hasta que alcanzan el nivel con su temperatura de condensación. Ahí se vuelven a convertir en líquido y se recogen en las bandejas correspondientes. Los gases más ligeros, como el propano y el butano, atraviesan toda la torre y salen por arriba a temperaturas de alrededor de 30 grados. Un poco más abajo, a temperaturas de entre 65 y 200 grados, se recoge la fracción de gasolina. Esas son las moléculas que nos interesan. Más abajo todavía, a temperaturas más bajas, se obtienen queroseno y diésel. Y en el fondo, queda el combustible pesado para barcos y la materia prima para el asfalto. Pero aquí está el truco.
Si simplemente separas el petróleo en fracciones, no sale tanto combustible, más o menos un 15 o 20% del volumen total. Y la demanda de gasolina es enorme, mucho mayor que su contenido natural en el crudo. Por eso los refinadores inventaron una manera ingeniosa de crear más gasolina con lo que tienen, un proceso llamado craqueo. El craqueo consiste en romper moléculas grandes y pesadas en otras más pequeñas, aptas para gasolina. Hay varias formas de hacerlo. El craqueo térmico simplemente calienta el petróleo pesado a temperaturas extremas de unos 500 grados bajo alta presión. En esas condiciones, las cadenas largas de átomos de carbono literalmente se rompen en pedazos más cortos. Un método aún más efectivo es el craqueo catalítico. Aquí se usan sustancias especiales llamadas catalizadores, normalmente aluminosilicatos, que aceleran las reacciones químicas sin necesidad de calentar a temperaturas tan locas. El petróleo pesado se mezcla con polvo caliente del catalizador a temperaturas de alrededor de 1000 grados, y las moléculas se rompen mucho más rápido y eficientemente. Después de la reacción, el catalizador se regenera y se usa una y otra vez. También está el hidrocraqueo, donde además de alta temperatura y catalizador, se añade hidrógeno bajo presión de hasta 1 tonelada o incluso 1,5 toneladas de kilogramos por pulgada cuadrada. El hidrógeno ayuda a limpiar las moléculas, eliminando azufre y nitrógeno, que pueden ser dañinos. Este proceso da la gasolina más limpia y de mejor calidad. Pero incluso después de todas estas transformaciones, la gasolina aún no está lista para llegar a tu tanque. Hay que mejorar sus propiedades mediante procesos llamados reformado y alquilación. El reformado cambia la estructura de las moléculas de gasolina, aumentando su número de octano, que indica qué tan resistente es el combustible a la detonación en el motor. La gasolina de bajo octanaje puede autoencenderse en los cilindros del motor fuera de tiempo, causando golpeteo y pudiendo dañar el motor. Durante el reformado, las moléculas de gasolina pasan por una serie de reactores, con catalizadores de platino a una temperatura de alrededor de 500 grados. Ahí, las cadenas rectas de átomos se reorganizan en estructuras ramificadas y moléculas en anillo, que tienen un número de octano más alto. Antes se añadía plomo para aumentar el octanaje, pero resultó ser tóxico y contaminante para el medio ambiente, así que se dejó de usar en los años 90. La alquilación es el proceso de unir moléculas pequeñas para crear otras más grandes, pero perfectas para la gasolina. Se toman gases ligeros que se formaron durante el craqueo y se combinan con ácidos fuertes para crear moléculas del tamaño ideal, con un alto octanaje. Es un proceso costoso, pero produce componentes de gasolina premium. Después de todas estas transformaciones, las diferentes corrientes de gasolina se mezclan en proporciones exactas para obtener el producto final con las características deseadas. A la mezcla se le añade un montón de aditivos, sustancias que mejoran distintas propiedades. Los detergentes limpian el motor de depósitos. Los antioxidantes evitan que la gasolina se deteriore durante el almacenamiento. Los inhibidores de corrosión protegen el sistema de combustible del óxido. Y se agregan colorantes para poder distinguir visualmente los diferentes tipos de gasolina. En muchos países es obligatorio agregar etanol a la gasolina, un alcohol producido a partir de maíz o caña de azúcar. Normalmente representa el 10% del volumen, aunque a veces es más. El etanol aumenta el octanaje y se considera más ecológico porque proviene de fuentes renovables, aunque hay debates sobre si realmente es tan beneficioso para el medio ambiente, considerando toda la energía gastada en cultivar la materia prima.
Es interesante que de un barril de petróleo crudo de 160 litros se obtienen aproximadamente 20 litros de gasolina, más diésel, queroseno, lubricantes y otros productos. Nada se desperdicia. Incluso los gases que se forman en el proceso se queman para calentar la propia planta o se transforman en otras sustancias útiles. Una refinería moderna es una ciudad de tuberías, torres, reactores y tanques que puede ocupar varios kilómetros cuadrados. Todo el complejo está controlado por computadoras que monitorean miles de parámetros al mismo tiempo. Temperatura, presión, velocidad de flujo, composición de productos. Un error en la configuración puede costar millones de dólares o incluso provocar un accidente. Los estándares ambientales son cada vez más estrictos. Por eso las refinerías se modernizan constantemente, instalan nuevos equipos para limpiar emisiones y reducen el consumo de energía. La producción de gasolina es mucho más limpia que hace 30 o 40 años, aunque sigue siendo intensiva en energía y tiene impacto ambiental. Todo este complejo sistema existe para que tú puedas simplemente llegar a una gasolinera, meter la pistola en el tanque y llenar en un par de minutos. Detrás de esos pocos minutos hay geólogos buscando petróleo, ingenieros diseñando pozos y refinerías, químicos desarrollando catalizadores y aditivos, técnicos manteniendo el equipo funcionando, conductores entregando el combustible. Una industria global que trabaja las 24 horas para que el mundo siga en movimiento. Y aunque ahora se habla mucho de autos eléctricos y energía renovable, la gasolina seguirá siendo el combustible principal para miles de millones de vehículos en todo el mundo por mucho tiempo más. Es el producto de un siglo de ingeniería, investigación química e innovación tecnológica. La transformación de materia orgánica antigua en la energía del presente. Cada año, el mundo consume más de 200 millones de toneladas de metales. Pero hay uno que es casi imposible de destruir. ¿Por qué un pequeño cubo del tamaño de una caja de cerillas tira de tu mano hacia abajo como si fuera un pedazo de agujero negro? ¿Y cómo un material que solo se funde a 3400 grados influye en armamento, electrónica e incluso en la geopolítica mundial? Esta es la historia del wolframio, el metal que cambió las reglas del juego. Quédate hasta el final. Te revelaré un dato sobre el wolframio que hasta algunos fabricantes ocultan. El wolframio es uno de los metales más pesados que tenemos. Su densidad es mayor que la del plomo, casi igual que la del oro, y solo ligeramente inferior al osmio, el verdadero campeón de los pesos pesados. En la mano, un trozo de wolframio se siente como una injusticia. Un pequeño cubo de metal pulcro que, por lógica, debería ser ligero, pero que en realidad arrastra la palma hacia abajo, como si ocultara cientos de ladrillos invisibles. Pero esto es solo el principio. El verdadero superpoder del wolframio ni siquiera es su peso, sino su temperamento en el mundo de las altas temperaturas. La resistencia al calor del wolframio se ha convertido en leyenda. Punto de fusión superior a los 3400 grados Celsius, sin compromisos, sin puntos débiles. No solo soporta condiciones infernales, allí se siente como en casa. Casi todos los demás metales, en el mejor de los casos, se ablandarían. En el peor, simplemente desaparecerían por el calor. Mientras tanto, el tungsteno permanece ahí, observándolo todo con fría indiferencia. Por eso es perfecto para los filamentos de las bombillas. Sí,
Esas mismas, las buenas y viejas bombillas incandescentes, porque ¿dónde más encontrarías un material que brille con luz blanca intensa sin derretirse en una papilla amarilla? Su extraordinaria dureza. Esa es otra historia. El tungsteno por sí solo es bastante frágil, pero combínalo con carbono y obtienes carburo de tungsteno, uno de los materiales más duros de la Tierra. En la escala de Mohs puede competir con el corundo, y en aplicaciones prácticas directamente no tiene rival. El carburo de tungsteno es la base de las coronas de perforación, cuchillas, fresas y brocas, que cortan el granito como si fuera una galleta. Cuando ves un vídeo donde una perforadora destroza la roca más rápido que un cuchillo de cocina, corta una zanahoria, ahí está trabajando el tungsteno, pero en su forma ultra resistente y ultrapoderosa. En el ámbito militar, las aleaciones de wolframio se utilizan para fabricar proyectiles subcalibrados y elementos perforantes. Aquí son cruciales dos cosas: su altísima densidad y su capacidad de mantener la dureza bajo cargas descomunales. Durante un impacto a varios kilómetros por segundo, cualquier metal ordinario quedaría aplastado, pero el wolframio permanece afilado y letal. En este sentido, realmente es duro como una bala, solo que 2 o 3 veces más eficaz. Pero lo militar es solo una parte de la historia. El wolframio aparece en la electrónica, donde se necesitan contactos capaces de soportar altísimas temperaturas y cargas extremas. En instalaciones de vacío. En la industria, donde son vitales materiales que no se funden ni se oxidan al calentarse. Filamentos en tubos de rayos catódicos, elementos calefactores en hornos, electrodos. En cualquier lugar donde haya calor extremo, hay grandes probabilidades de encontrar wolframio, o al menos sus compuestos. El metal en sí raramente se encuentra en la naturaleza. No está tirado por ahí en depósitos, como el hierro, ni aparece en forma pura, como el oro nativo. Hay que extraerlo de minerales, la wolframita y la scheelita. El proceso es complejo, tiene múltiples etapas, requiere muchísima energía. Pero precisamente esto explica por qué el tungsteno es tan caro, y por qué no cualquier país puede simplemente ponerse a producirlo así como así. Pero la demanda es tan brutal que la industria, con paciencia y determinación, atraviesa todo este laberinto tecnológico. El tungsteno tiene otra particularidad fascinante. Es prácticamente inmune a la corrosión. Lluvia, sal, acidez. Todo eso para él es como rasguños superficiales en un tanque. Gracias a esto, las aleaciones de tungsteno funcionan donde otros metales se desintegran 3 o hasta 6 veces más rápido. Y si dejamos a un lado la jerga científica, la historia es muy sencilla. Es un metal que no le teme al peso, la presión, las temperaturas, los golpes ni al paso del tiempo. Si el hierro es la base de la civilización, el aluminio el símbolo de la ligereza y el titanio la imagen de la fuerza combinada con poco peso, entonces el tungsteno es la encarnación del límite extremo de las posibilidades de los metales. Densidad, dureza, resistencia al calor y durabilidad. Todo concentrado en un solo punto, y todo maximizado al extremo. Lo curioso es que las reservas de tungsteno en la corteza terrestre están bastante bien distribuidas. En cada continente, excepto la Antártida, se han descubierto yacimientos o depósitos prometedores. Pero las barreras geopolíticas, económicas, ecológicas y tecnológicas hacen que solo una pequeña parte de estas reservas esté realmente en explotación. Incluso después de descubrir un yacimiento, el camino hacia su extracción completa puede llevar décadas. Primero, hay que confirmar las reservas, realizar estudios geológicos, evaluar el contenido del mineral, la estructura del depósito. Y todo esto cuesta una fortuna.
Después viene el desarrollo del proyecto, la búsqueda de inversores, la construcción de infraestructura, minas o canteras, carreteras, plantas de procesamiento. Sin grandes inversiones y demanda estable, esto simplemente no funciona. No todos los yacimientos tienen concentración suficiente de tungsteno o contienen lo que se llama mineral subeconómico, es decir, aquel donde el contenido del metal o la complejidad de extracción hacen que el mineral sea poco viable para explotación comercial. En estos casos, incluso si el recurso es técnicamente conocido, los costes económicos pueden superar las ganancias potenciales. La extracción de minerales de tungsteno está a menudo vinculada a minería en yacimientos complejos, tipo skarn, filonianos, hidrotermales y demás. A veces los minerales están mezclados con otros elementos, o se encuentran en condiciones geológicas difíciles, zonas remotas, o requieren tecnologías costosas de beneficio y procesamiento. Además, las exigencias medioambientales, gestión de residuos, control de emisiones, circuitos de agua, todo suma costes. Si un país o inversor no está dispuesto a asumir esos gastos, el desarrollo se frena o directamente no arranca. A menudo, los yacimientos están ubicados en regiones remotas o inestables, donde la volatilidad política, la falta de infraestructura, la burocracia y los riesgos. Todo esto ahuyenta a los inversores. Además, gran parte de las mayores zonas de extracción y procesamiento están concentradas en unos pocos países, lo que les otorga una ventaja estratégica sobre el resto del mundo. Como resultado, incluso si otros países tienen recursos, estos pueden ser inaccesibles o económicamente inviables. También ocurre con frecuencia que las antiguas minas cierran, ya sea por agotamiento del mineral, cambios en los precios del mercado, aumento de los costos de extracción o por restricciones ambientales. Reactivar esas minas suele requerir tiempo, dinero y nuevas tecnologías. Esto significa que la situación del wolframio no se trata de reservas inagotables, sino de yacimientos utilizados de forma selectiva, decisiones presupuestarias, viabilidad comercial y geopolítica. Por eso, el control sobre las minas activas, su modernización, las tecnologías de procesamiento y la logística son, a menudo, más importantes que la simple existencia de reservas minerales en bruto. ¿Y si les dijera que existe un metal tan ligero que parece imposible, pero lo suficientemente resistente como para sostener el fuselaje de un avión? ¿Y que este metal se puede extraer simplemente del agua de mar? Suena imposible, ¿verdad? Pero aquí es donde comienza el misterio del magnesio, un material que está transformando silenciosamente la aviación, los gadgets e incluso la medicina. Y lo más interesante, al final del video, descubrirán un dato sobre este metal que cambiará por completo su visión de la industria moderna. Así que abróchense los cinturones. Nos sumergimos en un mundo donde la ligereza puede ser más fuerte que el acero. El magnesio es tan ligero que parece irreal, pero al mismo tiempo es tan resistente como el acero y posee propiedades únicas. Ya está construyendo nuestro futuro, haciéndolo más ligero, más rápido y más eficiente. El magnesio, el 12º elemento de la tabla periódica, pertenece a los metales alcalinotérreos y al mismo tiempo sigue siendo uno de los materiales estructurales más ligeros disponibles para la industria. Su bajo número atómico no refleja en absoluto capacidades modestas. El magnesio combina baja densidad, resistencia suficiente y una excelente capacidad para formar aleaciones ligeras y rígidas. La comparación con otros metales es especialmente impresionante.
Es aproximadamente un tercio más ligero que el aluminio, lo que lo hace atractivo para cualquier estructura, donde el ahorro de peso sea crítico. Si lo comparamos con el titanio, la diferencia alcanza alrededor del 60%, lo que demuestra el potencial del magnesio en aplicaciones aeroespaciales y de transporte, donde tradicionalmente domina precisamente el titanio. Y finalmente, el magnesio es 4 veces más ligero que el acero, pero sus aleaciones pueden proporcionar la resistencia suficiente para muchas tareas de ingeniería. Precisamente por esta combinación de propiedades, el magnesio se considera un metal prometedor del futuro en diversas industrias. Imagínate esto: puedes crear una pieza que sea tan resistente como una de aluminio, pero que pese 3 veces menos. No es solo genial, es un auténtico game changer para muchas industrias. Tiene un color blanco plateado, se oxida fácilmente al aire formando una película protectora y, lo que es curioso, puede arder con una llama blanca deslumbrante. Algo que se usaba en los antiguos flashes fotográficos. El magnesio es un elemento extremadamente abundante, lo que lo hace aún más atractivo. Es el 8º elemento más común en la corteza terrestre y el 3º más abundante disuelto en el agua de mar. Así es, el océano es una fuente inmensa de magnesio. El magnesio se puede extraer del agua de mar, y este método suena realmente futurista. Aunque el magnesio representa apenas décimas de porcentaje, el volumen de los océanos lo convierte en prácticamente inagotable. Simplemente se recoge agua de mar y se le añade cal. Después se forma hidróxido de magnesio, que es insoluble, y se deposita inmediatamente en el fondo. Este sedimento se separa, se lava y luego se hace reaccionar con ácido clorhídrico para obtener cloruro de magnesio. Después, la solución se evapora hasta que queda una sal fundida casi pura. Esta masa fundida se introduce en los electrolizadores. Bajo la acción de la corriente eléctrica, el cloruro de magnesio se descompone. El magnesio puro se deposita en el cátodo, mientras que el cloro se extrae por separado y puede reutilizarse. El proceso consume enormes cantidades de energía, pero el resultado es metal de alta pureza a gran escala. El segundo método es mucho más terrenal, porque se basa en la extracción de minerales, dolomita y magnesita. Se extraen en canteras o minas, se trituran y se envían a calcinación. Bajo la acción de altas temperaturas, el dióxido de carbono se libera del mineral y queda el óxido de magnesio. Luego entra en juego la pirometalurgia. El óxido de magnesio se mezcla con ferrosilicio y se calienta a temperaturas altísimas en el vacío. En estas condiciones, el magnesio comienza a evaporarse y precisamente en estado gaseoso se separa y luego se condensa en forma de metal puro. Es un método más tradicional, pero se sigue usando ampliamente gracias a su equipamiento relativamente simple y a sus resultados estables. El magnesio no es solo un metal ligero, es el material del futuro. Y ya se está usando activamente en muchas industrias, demostrando sus propiedades únicas. La industria automotriz y aeronáutica viven su momento estelar, donde cada gramo de peso cuenta. Cuanto más ligero es un coche o un avión, menos combustible consume y menos emisiones contaminantes libera a la atmósfera. Imagina que la carrocería de tu auto fuera de aleaciones de magnesio en lugar de acero. El transporte sería más rápido, económico y ecológico. Las aleaciones de magnesio se utilizan en carcasas de motores y transmisiones, donde se necesita alta resistencia con el mínimo peso. Las ligeras y resistentes llantas de magnesio mejoran el manejo y reducen la carga en la suspensión.
Los componentes de asientos y tableros se vuelven más compactos, mientras que los elementos de la carrocería son más resistentes a la corrosión. En la aviación y la industria aeroespacial, el magnesio es ideal para componentes ligeros de aviones, cohetes y satélites, donde cada gramo vale oro, permitiendo aumentar el alcance de vuelo y la maniobrabilidad de las aeronaves. La electrónica y los gadgets tampoco se imaginan sin magnesio. Tu smartphone, portátil o tablet buscan ser más delgados, ligeros y resistentes, y las carcasas de aleaciones de magnesio encajan a la perfección. No solo son ligeras, sino que también disipan el calor de forma excepcional, garantizando el funcionamiento fiable de procesadores y baterías, incluso bajo carga intensa. Muchos portátiles de gama alta y cámaras profesionales llevan precisamente carcasas de magnesio, capaces de soportar golpes sin añadir peso extra. La medicina abre una nueva era con el magnesio. Los científicos están desarrollando implantes para tratar fracturas óseas que con el tiempo se disuelven en el organismo sin dejar rastro ni requerir una segunda operación. Es un avance absolutamente revolucionario en biomedicina, donde el magnesio se convierte en un material biocompatible que estimula la regeneración de tejidos. Las aleaciones y la metalurgia son otro campo donde el magnesio resulta absolutamente indispensable. Es un elemento de aleación clave en muchísimas aleaciones de aluminio, y con solo añadir una pequeña cantidad de magnesio, el aluminio se vuelve mucho más resistente y capaz de enfrentarse a la corrosión. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio-magnesio se utilizan ampliamente en la industria naval para cascos de embarcaciones que resisten el agua salada, y también para fabricar latas de bebidas, que son ligeras y no se oxidan. La pirotecnia y la iluminación aprovechan esa llama blanca y brillante del magnesio. Arde con una intensidad increíble. Por eso se usa en fuegos artificiales, bengalas de señalización y dispositivos de iluminación especiales para crear una luz potentísima. La industria química valora el magnesio como reductor en la producción de otros metales, como el titanio, y como catalizador en procesos químicos complejos, acelerando las reacciones sin dañar el medio ambiente. Incluso en los suplementos alimenticios y la medicina, el magnesio juega un papel vital. Es un mineral esencial para nuestro organismo que participa en cientos de reacciones bioquímicas. Desde la contracción muscular y la transmisión de impulsos nerviosos, hasta el control de los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial. Muchísimas personas toman suplementos de magnesio para mejorar el sueño, reducir el estrés, cuidar el sistema cardiovascular y mantener el tono general. Así que el magnesio está presente en todos los ámbitos de la vida moderna, desde el transporte y los dispositivos electrónicos hasta la salud, demostrando que la ligereza puede ir de la mano con una utilidad increíble. Cada año, el mundo extrae más de 13 millones de toneladas de zinc, un metal que la mayoría de las personas nunca ha visto, pero que todos los días salva nuestros puentes, techos y automóviles de la corrosión. Su camino comienza a cientos de metros bajo tierra, en minas oscuras, donde nace la esfalerita brillante. Luego vienen los hornos con calor de 1000 grados, vapor que se convierte en metal, y fábricas donde el acero recibe su escudo protector. Pero hay algo de lo que nadie habla. Si miras hasta el final, descubrirás si China realmente controla todo el mercado mundial de zinc. ¿Y qué pasaría si de repente se detuviera? El zinc es un metal que rara vez se ve en su forma pura, pero que cada día salva a otros metales de la oxidación. Su camino comienza muy por debajo de la tierra, en minas oscuras,
donde personas y máquinas extraen el mineral que contiene este elemento plateado y blanco. En las profundidades de la Tierra, el zinc se encuentra más frecuentemente en forma de esfalerita, un mineral brillante con tonos negros, marrones o amarillos. Las minas donde se extrae parecen un complejo sistema de túneles y galerías. A cientos de metros bajo la superficie, operan equipos de perforación que penetran la roca, mientras cargas explosivas separan los bloques de mineral del macizo. Luego, el mineral se carga en vagonetas o cintas transportadoras que lo llevan hasta los ascensores de la mina. El espacio subterráneo se llena con el estruendo de las máquinas, el olor del aceite lubricante y el polvo que se asienta en los cascos de los mineros. Aquí, cada movimiento está perfeccionado por años de práctica, desde la perforación hasta el transporte, desde la ventilación hasta la seguridad. En la superficie, el mineral se tritura en quebradoras, convirtiendo los grandes trozos en fracciones pequeñas. Luego se envía a las máquinas de flotación. En estos tanques, llenos de agua y reactivos, los minerales se separan. La esfalerita de zinc flota en forma de espuma, mientras que la roca no deseada se asienta en el fondo. Así se obtiene el concentrado, un material en el que el contenido de zinc es significativamente mayor que en el mineral original. El concentrado se seca y se prepara para la etapa principal, la evaporación. En hornos especiales se calienta a temperaturas superiores a 1000 grados. Bajo estas condiciones, el zinc pasa a estado gaseoso. El mineral sólido se convierte en vapor invisible, que luego se condensa en metal puro. Los hornos son cilindros gigantes, con revestimiento refractario, que resiste temperaturas extremas. Adentro hay una llama que recuerda el calor del sol. El vapor de zinc se eleva y se dirige a cámaras especiales de enfriamiento. Allí se condensa, formando gotas de metal que se recogen en crísoles. La evaporación a miles de grados permite separar el zinc de las impurezas que quedan en la escoria. El zinc gaseoso se enfría en un flujo de gas inerte o en sistemas de agua. Se transforma en pequeños gránulos metálicos o lingotes, listos para su posterior procesamiento. Para obtener metal de alta calidad, el zinc se purifica adicionalmente. Se utiliza electrólisis. Una solución de sales de zinc se pasa a través de corriente eléctrica y en los cátodos se deposita zinc casi puro. Este método permite alcanzar una pureza superior al 99,9%. El metal obtenido se envía a fábricas, donde su misión principal es la protección. El zinc se aplica al acero mediante el método de galvanizado en caliente. Los productos se sumergen en metal fundido, y en la superficie se forma una capa delgada pero resistente. Precisamente, esta capa protege puentes, tuberías, automóviles y techos de la corrosión. Esta capa actúa como una barrera entre el acero y el ambiente, impidiendo que la humedad y el oxígeno penetren al interior. Incluso si la superficie se daña, el zinc continúa protegiendo el acero gracias a su actividad electroquímica. Se sacrifica a sí mismo, corroyéndose primero, y de esta manera preserva el metal base. Antes de sumergir los productos de acero en zinc fundido, es necesario prepararlos cuidadosamente. El proceso de limpieza consta de varias etapas. Primero, la superficie se limpia mecánicamente de impurezas gruesas, restos de tierra, grasa u óxido. Para esto se utilizan cepillos, materiales abrasivos o chorreado de arena, que remueve la capa superior de óxidos y deja la superficie uniforme. Luego, los productos se sumergen en soluciones ácidas especiales. Esto se llama decapado. Más comúnmente, se utilizan soluciones de ácido clorhídrico o sulfúrico, que disuelven las películas de óxido y los restos de corrosión. Después del decapado, los productos se enjuagan con agua para eliminar los residuos de ácido. La siguiente etapa es el fluxado. Las piezas se sumergen en una solución de sales, por ejemplo, cloruros de amonio y zinc, que crea una película delgada sobre la superficie. Esta película evita la formación de nuevos óxidos antes de la inmersión en el baño de zinc fundido y asegura una mejor adhesión del recubrimiento al acero. Solo después de esto, las piezas se sumergen en el baño de zinc fundido,
cuya temperatura supera los 450 grados. El metal cubre la superficie de manera uniforme, formando una capa protectora que puede durar décadas. China sigue siendo el mayor productor de zinc del mundo. En 2025, su producción creció un 3,8%, después de la caída en 2024. Esto significa que el país continúa manteniendo un papel clave en el mercado global, aunque se espera que el mercado mundial general se desacelere. Es decir, China sigue siendo el principal impulsor del mercado mundial, ya que son sus fluctuaciones productivas las que más impactan los indicadores globales. Para el mercado mundial, esto significa que cualquier cambio en la producción china puede provocar escasez o excedente de zinc, afectando los precios y la disponibilidad del metal para la industria. ¿Cuál podría ser la salida? ¿Tal vez Australia pueda reemplazar a China? Australia por sí sola no aguantará el déficit global de zinc si China reduce bruscamente la oferta. Su capacidad es significativa, pero limitada, y actualmente está reduciéndose parcialmente. Es más probable que el mercado se equilibre con varios países juntos, no solo Australia. La fundición clave Nyrstar en Hobart tiene una capacidad proyectada de alrededor de 260.000 toneladas al año, pero la compañía anunció una reducción de producción de casi 25% debido al deterioro de las condiciones del mercado y pérdidas financieras. Esto reduce directamente la capacidad de Australia para aumentar rápidamente la oferta en caso de déficit. Según las estimaciones de ILCCSG, en los próximos años, la producción de zinc superará la demanda. Es decir, se espera más bien un superávit que un déficit. Esto significa que incluso con las fluctuaciones en China, el mercado tiene un margen de estabilidad gracias al crecimiento en otros países. El zinc es un metal que al mismo tiempo es un protector industrial y un elemento vital para el ser humano. Su historia se remonta a la antigüedad. Los maestros indios, hace más de 2000 años, ya sabían obtener zinc del mineral. En la industria, es el protagonista principal del proceso de galvanización. Una capa delgada de este metal salva al acero de la oxidación, prolongando la vida de puentes, automóviles y techos. El zinc también se utiliza en baterías, aleaciones e incluso en pirotecnia, donde sus sales dan a la llama un color azul verdoso. Pero no menos importante es su papel en la biología. El zinc es necesario para el funcionamiento del sistema inmunológico, la cicatrización de heridas y la formación del gusto y el olfato. Se encuentra principalmente en la carne, los mariscos y las semillas, aunque las fuentes vegetales se absorben peor. La deficiencia de zinc puede llevar al debilitamiento del organismo y el exceso puede causar problemas digestivos. Así, el zinc es un participante discreto pero indispensable tanto en los procesos técnicos como en la vida humana.